Bien, buenas tardes con todos. Me presento, soy Juan Antonio Molina y a nombre de la Red Literaria les doy la más cordial bienvenida al conversatorio. Me encontrarán en la mitad de mis caminos, dos miradas a la poesía de María Emilia Cornejo. En principio quiero comentarles que esta es la segunda actividad que realizamos en el marco de la semana homenaje a esta gran escritora. El anterior fue la jornada de lectura desarrollada ayer en torno al libro En la mitad del camino recorrido. Agradecemos desde aquí a las personas que nos pudieron acompañar durante las más de 2 horas que duró el encuentro. Además, invitamos al público en general a sumarse al tercer evento programado de esta semana, la presentación oficial de la bibliografía esencial sobre María Emilia Cornejo, que se realizará el día jueves 17 a las 7 de la noche en punto. En este sentido, esperamos seguir fortaleciendo el acercamiento crítico a las poetas peruanas más relevantes de nuestra tradición. Ahora bien, como mencionaba al inicio, hoy vamos a entablar un diálogo alrededor de la vida y de la obra de María Emilia. Para profundizar en este tema, tengo el agrado de contar con dos invitadas especiales, Judith Paredes y Rocío del Águila. Ambas son investigadoras literarias, a quienes presentaré en breve. Antes de comenzar, quiero explicar cuál será la dinámica. Primero, cada una de ellas presentará una intervención inicial con un máximo de 10 minutos, una breve aproximación de lo que ellas conocen de la obra de María Emilia. Desde luego, conectadas también ustedes de la parte de Facebook, podrán realizar las preguntas que crean pertinentes y nosotros les haremos llegar a ambas expositoras. Muy bien, presentaré a cada una de ellas. Primero a Rocío. Rocío del Águila es estudiante del doctorado del Programa de Culturas Latinoamericanas, Ibéricas y Latinas en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es magíster en estudios hispánicos por la Universidad de Illinois en Chicago. Ha publicado los libros de poemas La falsa piel que me habita, Hipocampo Editores 2013, El infinito, Hipocampos Editores 2015. Muy bien. Adelante, Rocío. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Juan. Quiero agradecer a todos los organizadores de la Red Literaria Peruana por organizar este conversatorio en torno a la poesía de María Emilia Cornejo, que es una figura muy importante. En efecto, en este primer momento quisiera comentar que mi primer acercamiento hacia María Emilia fue probablemente en el año 2007 o 2008 tal vez, cuando me obsequiaron, mi madre me obsequió su poemario. Ya había leído el poema de Muchacha Mala, de la historia en la universidad, pero para mí fue una revelación leer estos poemas, como pensar en la identidad, en la subjetividad femenina, en cómo pensarnos dentro de la sociedad peruana. Eh, Muchas dudas, muchos interrogantes surgieron desde esa primera lectura. Y en realidad es algo que caló en mí y en mis investigaciones, sobre todo pensando en la escritura femenina o en la escritura de mujeres, pues los temas típicos que se trabajan ahí es la exposición pública del ámbito privado, la sexualidad, el goce del cuerpo del amante, el goce del propio cuerpo. También quiero recalcar brevemente algunas ideas de Jean Franco, parafraseándola, ella sostiene que pues escribir requiere relaciones de poder porque uno siente una afiliación o una diferencia con el pasado. Y en el caso de una mujer que escribe, pues hay un quiebre con este poder patriarcal o este poder del pasado que es asfixiante y que vemos en esta ruptura con los poemas de María Emilia Cornejo. Y también sé que Susana Rice hizo el prólogo, ha hecho el prólogo para la bibliografía esencial y en su libro Voces Sexuadas, también parafraseándola, dice que cuando las mujeres escriben es tomar una postura, porque uno decide escribir como mujer desde las implicancias que ello conlleva, que pueden ser implicaciones personales, políticas, sociales, culturales, de género, de raza, etc. Y yo creo que con estas ideas quiero pensar que yo siento, como ya se ha dicho antes, que esta es una poética de la transgresión desde el erotismo,
lo erótico, la sexualidad femenina, el eros en sí son las dos temáticas que abarcan la poesía en la mitad del camino recorrido. Y yo creo que es muy importante para pensarlo, porque la escritura de mujeres, la escritura del cuerpo, la escritura femenina no solo es hablar sobre el cuerpo o las relaciones sexuales o la sexualidad femenina, porque sí, hay una necesidad de hacerlo, es una estrategia para hacerle frente a, a un discurso que se apropia de las mujeres, de sus cuerpos, de sus ideales, y que permite, y por medio de la exposición de este ámbito privado, es que uno puede, o en este caso María Emilia puede mostrar estas represiones, este tabú hacia el sexo, para reapropiarlo y utilizarlo para exponer las, las vicisitudes de ser mujer en Lima, de ser mujer en la década del 70, eh, las angustias, la culpa, el miedo, la felicidad, el primer amor, todos son sentimientos que abarcan la experiencia femenina de María Emilia y que creo que ella, con un lenguaje cotidiano, sencillo, permite quebrar el silencio que en aquella época impedía que se pudiera hablar más sobre esto, o por lo menos que se haga público. Entonces, de alguna u otra forma, la escritura femenina lo que hace es romper con estas convenciones tradicionales de la sociedad, de la sexualidad femenina, del sexo, cómo debe sentir, cómo debe comportarse una mujer. Y también, ya lo veremos después, pero está el tema de esta rebeldía y ternura, que para mí juega un rol importante en el tema del eros, porque la relación con el amante, yo creo que se enmarca en un eros de vida, en una comunión de cuerpos que va más allá del sexo, que es una necesidad de descubrirse, de reconocer al otro, reconocerse en el otro y que el otro se reconozca en uno. Y dentro de esta unión, esta comunión, pues está el ser, ¿no? Sería como una forma de ver cómo se configura el ser en ella, ¿no? Que tal vez no solo es lo carnal, sino tal vez busca una unión entre lo carnal y algo más sagrado. Y bueno, esto es lo que por ahora quiero mencionar, que bueno, son estas dos etapas, ¿no? La sexualidad femenina desde rechazar expresiones patriarcales, represivas desde la mujer, el tabú del sexo, y también el erotismo, el eros, como forma, ver el amor como eros, como una forma de salvación tal vez, o de vivir una vida o encontrar un sentido a sí mismo. Muchas gracias, Rocío. Muy bien, ahora daré el pase a Judith, pero primero quisiera presentarla. Judith Paredes Morales es magíster de literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciada en educación por la misma casa de estudios y licenciada en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha egresado del doctorado en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Directora del Círculo de Investigación de Literatura Latinoamericana Osvaldo Reynoso Silor y fundadora del Círculo de Creación Literaria Universidad Desconocida. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Tecnológica del Perú y Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha publicado el libro Sucesos de Escritura, donde analiza 2 novelas de Mario Belardín. Adelante, Judith. Muchas gracias. Bueno, también quiero unirme a Rocío y agradecer a la Red Literaria Peruana por la invitación. Y bueno, hablar de María Emilia Cornejo es también, ¿no? Retroceder en el pasado, ¿no? Yo aproximadamente el 2007, ya el 2008 se concreta, publico un artículo sobre la poesía precisamente de María Emilia. Y bueno, coincidentemente también fueron por esas fechas mis primeros artículos también, ¿no? De algún modo
sentía que entraba en consonancia mi crítica y también con esta primera voz, ¿no? Que lamentablemente no pudimos conocer más y que gracias al trabajo posterior, ¿no? De las críticas literarias se ha rescatado el trabajo, ¿no? de María Emilia Cornejo, ¿no? En esta, bueno, yo manejo esta edición, ¿no? Esta edición muy, muy bonita, ¿no? Donde nos presenta precisamente el poema en proceso, ¿no? Y también el poema concluido, ¿no? Es bien interesante ver en este poemario desde una perspectiva genética, ¿no? Observar el trabajo que desarrollaba María Emilia, ¿no? Podemos rastrear los orígenes, ¿no? De muchos de los poemas, incluido en los otros poemas que también figuran ahí, ¿no? Y ver qué es lo que movía, ¿no? A María Emilia a escribir, ¿no? Este tipo de poesía que le han llamado erótica, ¿no? Específicamente de este poemario, ¿no? La mitad del camino recorrido. Me parece también importante coincidir con lo que decía Rocío acerca de cómo estamos ante una poética erótica, una poética del cuerpo, una poética de la intimidad, ¿no? Una poética de lo privado. Yo creo que eso es precisamente lo que moviliza, ¿no? A alguien para escribir. Es lo íntimo, ¿no? A lo que le tememos, ¿no? A lo que deseamos, a lo que nos empuja, ¿no? A agarrar un lapicero y ponernos a escribir, ¿no? Entonces, puedo observar en la escritura de María Emilia Cornejo eso, ¿no? Esa intimidad que de algún modo se universaliza, ¿no? Ese hecho privado que tiene que ver con el encuentro íntimo, ¿no? Con un otro que por momentos es semejante a esa voz poética y por otros momentos no lo es, ¿no? Pero todas esas cuestiones se universalizan, ¿no? Porque finalmente está hablando sobre el amor, sobre el desamor, sobre la mujer, sobre el hombre, sobre el deseo femenino, sobre el deseo masculino, ¿no? O el deseo masculino atravesado por el deseo femenino, ¿no? Y que son cuestiones universales, ¿no? Y eso es, me parece, lo importante, ¿no? De la escritura de María Emilia Cornejo, ¿no? También estamos ante el hecho de que también estamos ante otra poética, ¿no? He podido rastrear mientras volvía a leer, como les comentaba al inicio, yo publiqué un artículo, ¿no? En el 2008 y ya son más de 10 años, ¿no? Que vuelvo por el camino, ¿no? De María Emilia y la he vuelto a leer y de pronto he descubierto, ¿no? O redescubierto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la poética del dolor, ¿no? Que está muy, muy presente en María Emilia, ¿no? Es una persona, al menos la voz poética, es una persona que está sufriendo, ¿no? Mucho. ¿No? Es un sujeto que de algún modo también está revelándonos algo íntimo a partir de su erotismo, que nos revela también el dolor, ¿no? La tristeza, la pena, la pérdida, ¿no? La melancolía. Y ahora volviéndola a leer, de algún modo también he notado, ¿no? Su influencia, ¿no? Si podemos llamar eso, ¿no? Su intertextualidad en mi escritura también, ¿no? Y me ha asombrado. A veces todo lo que leemos, ¿no? Se nos queda a nivel del inconsciente, ¿no? Y pensamos que ya son nuestros, ¿no? Que son propios, pero cuando volvemos descubrimos que ahí estaban, ¿no? Que en realidad eran otras voces, ¿no? Hablando en nuestros cuerpos también, ¿no? Obviamente
pasa por un proceso, ¿no? Pasa por un filtro que es la propia persona, el propio yo escritural, ¿no? Pero de algún modo ahí está el vínculo, ¿no? Y sentí una gran emoción ver, ¿no? Mucho de lo que escribo presente en María Emilia Cornejo, ¿no? Y bueno, creo que para terminar podría decir que esta escritura que nos propone María Emilia Cornejo es totalmente reveladora, ¿no? No solo para su época, que es muy importante ya por el hecho de pertenecer a inicios del siglo XX, sino que también nos sigue diciendo hoy, ¿no? En el siglo XXI. Y por eso me parece bastante reveladora su poesía, porque de algún modo dice acerca de la escritura de mujeres, dice acerca de la escritura del cuerpo, dice mucho de lo que escritoras posteriores van a heredar, ¿no? Y van a seguir heredando. Solo eso. Bien, muchas gracias, Rocío, Judith, por esta presentación. Bien, creo que pasaremos con las preguntas. La primera sería en torno a María Emilia Cornejo como fundadora de la nueva poética. Si bien ella marca un antes y un después en la poesía peruana, hay o se puede rastrear algún antecedente de su obra, de su estética y de su estilo. Judith, tú primero, por favor. Sí, a nivel contextual podemos ver que María Emilia se alimenta, ¿no? de una serie de pensamientos que recorrían el mundo, ¿no? Primero se estaba dando toda una revolución feminista, ¿no? En los años 60, ¿no? Apareció con fuerza varias revoluciones, ¿no? Que muchos de los poetas de los 60, de los 70, ¿no? Propiamente, de que pertenece María Emilia, heredaron, ¿no? Esta influencia que también viene, ¿no? de otras escritoras que publicaron también en el Perú en los años 60, ¿no? Como Carmen Luz Bejarano, ¿no? Por ejemplo, o Rosa del Carpio, o Rosina Valcárcel, ¿no? Yo creo que de algún modo hay una intertextualidad entre todas estas escritoras que podrían funcionar como antecedentes. Obviamente María Emilia va a tener una voz propia, ¿no? A sus tempranos 20 años, ¿no? Pero de algún modo el contexto, la escritura, ¿no? de otras poetas, de otras escritoras, de hecho se van a hacer muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, como les decía, toda esta revolución feminista llega, ¿no? a calar en la poesía de María Emilia Cornejo, ¿no? Porque de pronto el feminismo hacía presente la voz de las mujeres, ¿no? Se hablaba a partir de una voz, de un cuerpo, de una representación de los deseos, lo cual hubiera sido impensable, ¿no? Antes de que alguien pudiera hablar, ¿no? de su propio cuerpo, ¿no? Y del cuerpo del otro también, ¿no? Tal como lo hace María Emilia, ¿no? Y eso es gracias precisamente a que hay todo un pensamiento revolucionario, ¿no? En los años 60, a nivel de social, cultural, político, ¿no? Y obviamente eso también se nota en el feminismo, ¿no? Y en las poetas, ¿no? En las poetas que también he nombrado, ¿no? También hay una muestra de querer unirse con el otro, ¿no? El otro viene a representar los seres marginales, por ejemplo, ¿no? La marginalidad está muy presente en la poesía de estas poetas, ¿no? Como Rosina Valcárcel, Carmen Luz Bejarano, ¿no? Rosa del Carpio o Gladys Basagoitia, ¿no? Que
de pronto el deseo femenino, el cuerpo femenino se une, ¿no?, a otros deseos, ¿no?, que tienen que ver con lo marginal. Y esto se debe precisamente a todo este movimiento, ¿no?, que te hacía salir de tu propio yo para darte cuenta de que existen, ¿no?, otras formas de ser. Pero también permite cuestionar, ¿no?, una serie de ideas patriarcales, ¿no?, que aquí en la propuesta de María Emilia se nota, ¿no?, enormemente, ¿no?, con su poema sumamente famoso, ¿no?, Soy la muchacha mala de la historia, ¿no?, por ejemplo, que tiende a cuestionar, a parodiar, ¿no?, diría yo, el discurso patriarcal. Solo eso. Sí, o por favor. Sí, muy interesante lo que comparte Judith. En realidad siento que es un poco difícil para mí un poco mencionar antecedentes literarios en torno a la figura de María Emilia. Creo que, no sé, tal vez es algo que no he estudiado más a fondo, pero efectivamente, por ejemplo, pienso en Jorge Eduardo Eyelson y probablemente una lectura sobre la noche oscura del cuerpo. Mismo grupo, ¿no? Que si fueron publicando, que compartían sus experiencias a través de la literatura y la poesía. Bien, por otra parte, en los versos de María Emilia Cornejo presentan una voz poética tan compleja que a menudo es difícil clasificarla bajo una sola etiqueta. Por ejemplo, si uno lee poemas como La muchacha mala de la historia, puede detectar fácilmente a una mujer que se revela desafiante y provocadora. En algún punto, parece que asume una posición contestataria frente a una cultura machista que emite mandatos de castidad, recato, pudor para las mujeres. Pero por otro lado, hay poemas como Tímida y avergonzada, en que más bien la voz reconoce cierta vacilación y reticencia, ¿no?, retraimiento. De alguna manera, ella deja traslucir sus dudas y se vuelve más consciente de los condicionamientos culturales de una sociedad conservadora. Por eso, la relación que entabla con su amante se torna difícil e incluso dolorosa. ¿Cómo conciliar ambas caracterizaciones? ¿Cómo podemos pensar ese punto de tensión que existe entre una voz indócil, débil quizás, y otra más, débil no, una voz indócil, una voz fuerte, contestataria, en contra de una voz dubitativa, que tiende a interiorizarse, ¿no? Rocío, por favor. Bueno, yo creo que en general, en todo el poemario, yo no siento que haya un rechazo por parte de María Emilia Cornejo a ciertos valores femeninos tradicionales o ciertos sentimientos o emociones como la inocencia, la sensibilidad, una suerte de un pudor inicial, el temor. Yo creo que no se rechazan, sino que son elementos que se utilizan para reivindicar su cuerpo y su experiencia de mujer. Eh, entonces, y esto a la par de el uso de otras imágenes donde está redescubriendo el deseo y está descubriendo su cuerpo, entonces son más directas al mencionar eh, sensaciones, sentimientos, necesidades del cuerpo. Entonces, yo creo que, no sé si hay una contradicción, yo creo que esta voz débil o sumisa y esta voz fuerte, en cierta forma, van de la mano en el poemario y en estos poemas que mencionas. Es interesante porque en La muchacha mala de la historia, efectivamente se trabaja la infidelidad, se mencionan ciertos elementos como lo del plato de lentejas, que es una referencia bíblica, me parece, eh, el ropaje de bondad, la piedra negra y estéril, castrar al hombre, eh, con infinitos gestos de ternura, etcétera. Es una forma de, yo creo, de alguna u otra forma es trabajar tal vez esta infidelidad a partir de no sentirse a gusto o no sentirse bien en una relación.
yo lo leo otra vez de esa forma, entonces esta voz fuerte es, estoy cansada de tal vez de esta vida de pareja, de matrimonio, y pues esto es lo que tengo que hacer para sobrevivir, para quedarme en los ideales que tienen que, no puedo divorciarme, no puedo separarme de mi pareja como vida de casada. En cambio, tímida y avergonzada, lo que se relata es la primera experiencia sexual y aunque ahora se podría eh, pues revisar este poema con ciertos elementos como el consentimiento o hasta qué punto eh, quería eh, participar de la relación sexual y se sentía cómoda o de dónde viene ese temor y todo, hay que pensar que pues lo que está diciendo es su primera experiencia sexual y, y está nombrando algo que en realidad puede ser que muchas personas lo han tenido que experimentar y vivir, otras no, pero sí está diciendo algo que, como ya se mencionó, como ya mencioné antes, puede ser algo muy personal, pero es algo que se vuelve universal de cierta forma. O sea, no tiene que ser exactamente esta misma situación, pero uno se puede haber sentido tímida, se puede haber sentido avergonzada frente a un otro que trata de avasallar o trata de mostrar que tiene mayor experiencia que uno. Eh, pero para redondear un poco esto, es que yo creo que son estrategias que van de la mano para mostrar las vicisitudes de la experiencia femenina en una sociedad patriarcal, en una sociedad peruana de los 70, que no sé qué tanto ha cambiado hasta ahora, pero digamos que por lo menos estamos más abiertos a darnos cuenta de ciertas cosas que no deben de suceder o no deben ser así. De hecho, solo quiero decir dos cositas, y es que yo sentí, también tengo la edición, la última edición, que se separó en 5 partes, y yo releyendo esto, yo sentí que es como que los poemas que componen esta parte, eh, me parece genial porque comienzan con la muchacha mala, que es como la infidelidad al marido, como tú lo estableciste, que es la vida de casada, una vida que eh, pues se sabe que hay un sinsabor, tímida y avergonzada, que es, digamos, el conociendo el amor, la primera experiencia sexual, el conocer al amante, al que será. Y por último, es muy bonito que termine con el poema para su hermana Ana, que señala esta otra etapa de la experiencia femenina de María Emilia, ¿no? Es su relación con la hermana gemela en el mundo. Entonces, la inocencia, la niñez, es el símbolo de Ana. Entonces, creo que toda esta parte, la forma en que se estructuraron estos poemas, permiten ver como de atrás para adelante, sí, del último para el inicio, la relación o lo que la experiencia de las mujeres tal vez en aquella época en que los niveles que tenían que pasar de la inocencia, de descubrir su propia sexualidad, casarse y después, lamentablemente, darse cuenta de que la vida de pareja no funciona y tiene que haber un quiebre, una ruptura, está como que cada uno se concatena, está conectado uno con otro. Y eso también me parece muy interesante. Rocío. Judith, por favor. Sí, coincido mucho lo que ha dicho Rocío. Creo que estamos ante dos momentos, ¿no? De la voz poética. En este primer poema, Tímida y Avergonzada, ¿no? Podemos rastrear precisamente la etapa de iniciación sexual, ¿no? Que puede tener una mujer, ¿no? Y, y, y se muestra precisamente, ¿no? Aparentemente es una posición sumisa, ¿no? Pero me parece que es más bien la posición de la ignorancia, ¿no? Porque por un lado está la voz, ¿no? Impositiva de la madre, ¿no? Que le dice que no confía en los hombres, ¿no? Y por otro lado está ella, ¿no? Abriéndose al mundo, ¿no? Tratando de entender qué son esos nuevos sentimientos que está teniendo, ¿no?
Entonces, me parece que precisamente de eso se trata, ¿no? Es esa voz poética que está descubriendo, ¿no? Su cuerpo y el vínculo que tiene su cuerpo con lo sexual, ¿no? Eh, y eso incluye también al otro, ¿no? En este caso. Y por otro lado tenemos más bien ya la mujer que de algún modo parece que ha corroborado, ¿no? Esa voz que antes solo le sonaba como una voz de la conciencia, ¿no? Esta voz imperativa que le decía que no confía en los hombres, y parece ser que de algún modo lo ha corroborado, porque en Soy la muchacha mala de la historia, ese otro pasa a ser completamente, a ser destruido, ¿no? En otros poemas podemos ver como una especie de comunión, ¿no? De celebración de los cuerpos. Hay poemas muy hermosos, ¿no? Que celebran precisamente el encuentro sexual, ¿no? Donde ya precisamente la timidez, ¿no? La vergüenza ya no existe, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Porque nuestra identidad se forja no solo por los hechos del valor, la valentía, el coraje, ¿no? Sino también por la vergüenza, ¿no? La vergüenza también dice lo que somos, ¿no? Y, y yo creo que es importante que María Emilia precisamente nos haya presentado las dos caras, ¿no? Sí, fue una muchacha, ¿no? Tímida y avergonzada, pero también luego se volvió una muchacha que de pronto creó, ¿no? Esta forma, ¿no? De amor que tiene que ver con un encuentro con un otro masculino, de algún modo, como le decía, de un modo celebratorio, ¿no? Y es interesante que en dos poemas se puede rastrear que esta comunión pasa también por una especie de igualdad de los cuerpos, ¿no? El falo queda desaparecido, ¿no? En dos poemas para nombrarse el pubis, ¿no? Dice el pubis. Y eso de algún modo iguala, ¿no? Los cuerpos que se están encontrando ahí, ¿no? De algún modo desaparecen, yo lo leo así, ¿no? Desaparece el falo, desaparece lo patriarcal, ¿no? Y de pronto son dos cuerpos iguales, ¿no? Que se consagran, ¿no? Que se encuentran. Pero en cambio, en Soy la muchacha mala de la historia ocurre, ¿no? Lo contrario. Es una destrucción total, ¿no? Del otro. Y como dijo Rocío, hay un uso del discurso patriarcal, ¿no? Un discurso bíblico que se resemantiza, ¿no? Y se lo lee de otro modo, ¿no? El del plato de lentejas, ¿no? Que es sumamente irónico. ¿No? De algún modo, la voz poética es sumamente destructiva, ¿no? Con el otro masculino. Lo va a convertir, ¿no? En una piedra negra y estéril, ¿no? Dice. Y se muestra precisamente como la fe fatal, ¿no? La otra cara, ¿no? De las representaciones femeninas, ¿no? Y por un lado nos presentaba, ¿no? Esta mujer todavía en estado, vamos a decir, angelical, ¿no? Que es la ignorancia. Pero por otro lado tenemos esta mujer sumamente perversa, ¿no? Que tiene toda la intención de destruir lo masculino. Porque de algún modo está cuestionando, ¿no? Todo el devenir de la historia, ¿no? Todas estas representaciones que ha habido de lo femenino, ¿no? A lo largo de la literatura, que siempre se las coloca, ¿no? En uno de los dos lados, ¿no? O son estas mujeres ángeles, ¿no? Que los trovadores de la Edad Media no se la han presentado una y otra vez, ¿no? La Donna Angelicata, ¿no? Pero por otro lado están estas mujeres que vendrían a ser las femme fatales, ¿no?
las brujas, ¿no? Las perversas, las prostitutas, ¿no? Y, y de algún modo en este poema se condensa, ¿no? Se condensa todo eso, pero yo creo que precisamente es para un fin paródico, ¿no? Se está ironizando, ¿no? En todo el poema. Eh, esta construcción, ¿no? Que se ha hecho de las mujeres, ¿no? Pero también María Emilia tiene otros poemas, como les decía, ¿no? Donde existe la comunión, ¿no? Existe esta fantasía todavía del uno, donde hombre y mujer, ¿no? Pueden ser precisamente uno, ¿no? Pero de algún modo siempre cada poema revela cierto displacer, cierta disonancia, ¿no? Y siempre como que la pena vuelve a aparecer, ¿no? Como que de algún modo no cree totalmente, ¿no? En ese discurso. Eh, lo cual también me parece, ¿no? Me parece muy, muy interesante, ¿no? Sus metáforas, como dijo Rocío, son sencillas, son claras porque hay una necesidad, ¿no? De ser transparente en el deseo, ¿no? Ya no ocultarse más, ¿no? En la metáfora, ¿no? De transmitir todo esto, ¿no? Toda esta ambigüedad, ¿no? Toda esta forma de ser mujer que no es una cuestión de blanco y negro, no es de sumisas o perversas, ¿no? Sino que pasa por una gama, ¿no? De representaciones que de algún modo María Emilia, yo creo que sí las representa, ¿no? Las presenta en toda su poesía. Podríamos hablar de una complementariedad, ¿verdad? Acerca de la Femme Fatal, pero también con la Donna Angelicale, como mencionabas. Esto de acá también se podría ver, bueno, antes de eso, esto también se ve, por ejemplo, en la obra de Mariela Dreyfus, de Carmen Ollé, de Patricia Alba, que son ya predecesoras de lo que deja María Emilia Cornejo. Ahora sí, a lo que quería ir. Esta dualidad no solamente se presenta en el deseo del cuerpo que hay en la mujer, sino también en el espacio en el cual se construye. Por ejemplo, si bien está esta Lima hostil, agresiva para todos, también hay una Lima que es amorosa y que María Emilia la transmite en sus poemas. En este punto, ¿cómo ustedes evaluarían estos aportes de María Emilia Cornejo a la poesía peruana? ¿Qué otras características, ya sean duales o quizás únicas, que tratan de mostrar el cuerpo femenino o a la mujer misma, se han podido hallar en quienes han seguido con esta poesía erótica? Rocío, por favor. La última parte de la pregunta era, ¿quiénes han seguido? ¿Te refieres a otras poetas? Claro, primero voy a arrepentir un poquito. Primero, ¿cómo se ha transmitido esta dualidades, ¿no? Por ejemplo, aparte de la que ha presentado Judith acerca de la Femme Fatal con la Donna Angelicale, también está la de una ciudad de Lima que puede ser agresiva, pero también que puede ser amorosa. ¿Qué otras dualidades puede haber? Y por otro lado, cómo estas dualidades o cómo este tipo esta poética que presenta María Emilia ha sido transmitidas a otras poetisas. Ok, gracias. Bueno, efectivamente en el poemario la ciudad de Lima se presenta como primero un espacio donde se encuentran los amantes. Ella se encuentra, están los parques poco iluminados, donde pueden comenzar los primeros roces, a besarse, a amarse. Están los cuartos de hotel, donde la eternidad dura 3 horas. Hay estos espacios donde empieza la primera experiencia del amor y de conocerse entre los amantes. A mí me parece eso muy importante. Después está el poema, de hecho está este pequeño poemita que dice: siempre supe que te encontraría en alguna vieja calle de Lima, desde entonces preparo cuidadosamente nuestro encuentro. Entonces es como que sabía que el amante iba a estar en algún lugar de la ciudad esperándola, o que iban a poder compartir juntos, pero de todas maneras la ciudad es un lugar donde
gritan su desamparo, gritan lo que ellos, estas angustias, estas culpas, esta vergüenza que tienen. Esta ciudad también las culpa. Un espacio donde primero se da el encuentro y se enamoran, pero también es un espacio que los rechaza, y de hecho desde los 70 a los 80 siempre ha habido esta idea de Lima como una ciudad que es muy agresiva, muy violenta, donde uno tiene que sobrevivir de alguna otra forma, ¿no? Y de hecho es como que ya al final, cuando se habla de la separación y la ruptura de la relación, ella se enfrenta a Lima sola. Y es como saberse sola, saberse esa hija loca, extravagante, la que no la entienden, pero está sola. Entonces, es muy importante, creo, ver estas dualidades en la ciudad de Lima. También hay esta idea del amor, el amor y el dolor, o el amor y el sufrimiento. Es también una dualidad, una dicotomía que aparece en los poemas, donde se ve que la experiencia de vida, la experiencia femenina de María Emilia Cornejo es como una herida constantemente abierta, donde por momentos es feliz y ama y goza, pero también eso lleva al final a que haya un sufrimiento, haya una separación, una ruptura. Y bueno, estas son las dos como que otras contradicciones o dualidades que veo en el poema, y en efecto, Memorias de Electra de Mariela Dreyfus, Mariposa Negra de Rocío Silva Santiesteban, Patricia Alba, Un cuchillo esperándome, otros poemas de muchas, tendría que nombrar a todas, no lo puedo hacer en estos momentos, pero hay muchísimas poetas de los 80 que trabajaron el tema de esta relación con Lima. Carmen Ollé, la relación con Lima en Noches de Adrenalina, estar fuera, es París, Lima, esta contradicción, recordar, es como que yo siento que puede haber esta relación de amor-odio con la ciudad, de saber, de querer estar en la ciudad, de recordar niñez, de recordar recuerdos positivos, pero también saber que es como que muchas veces te estampa contra el asfalto, ¿no? En cuanto a las relaciones, en lo que la vida misma se presenta. Y lo mismo con el amor, con el descubrimiento del cuerpo, del goce. Todas las poetas del 80, la mayoría, escribieron sobre su propia subjetividad como mujeres, su experiencia, la necesidad de esta poética de la transgresión, de hacerle frente a un discurso patriarcal para mostrar sus propios sentimientos en el espacio público, lo que sentían. Por eso es que mencionaba antes que hay una comunicación entre todas ellas, es toda una generación que se leyeron y se conversaron y compartían de una u otra forma ideales, angustias, sabían lo que se estaban enfrentando y lo dejaron escrito para generaciones venideras que hasta ahora las leemos, y creo que muchos se pueden sentir, muchas nos podemos sentir identificados con lo que mencionan. Pienso en Joana Polarolo también. Entonces, hay muchísimas, no puedo mencionar a todas, pero las tengo presentes siempre, que nos permiten pensar en este goce, en este amor, pero también en este sufrimiento. La vida puede pensarse como esta herida que es supura, pero que también uno la puede curar de a pocos. Y no sé si se me escucha. Y solo para terminar, y es que a mí me parece también súper interesante que el poemario Sí, te escuchamos. ok, es que entonces se me ha paralizado la computadora. Y es que dice, y es la mitad, y solo la mitad de un largo y espinoso camino recorrido. La vida es ese camino espinoso que trae el amor y la felicidad y el descubrimiento, pero también trae pesares, también trae penas, angustias, sufrimiento.
Y la vida es eso en lo personal, pero la vida, el camino espinoso también puede ser la misma ciudad donde uno vive, aprende a sobrevivir, tiene que crecer, tiene que ser adulto y enfrentar las diferentes etapas de madurez emocional, sexual, psicológica, de trabajo, etc. Gracias. Gracias, Rocío. Judith, por favor. Sí, es cierto, Lima es ese lugar donde dos cuerpos se encuentran, ¿no? Lima está atravesada por el sema del amor, ¿no? Del erotismo. Lima de algún modo también se une, ¿no? A este encuentro amatorio, este encuentro erótico, ¿no? Podemos decir que se trata también de una Lima erótica, pero también de una Lima que les grita su desamparo, ¿no? Dice en uno de los poemas, porque se trata precisamente de, creo que precisamente la comunión que hablaba hace un momento entre la voz poética y el otro, se debe a ese desamparo, ¿no? Hay algo que los une, que los iguala, y es precisamente que los dos parecen no pertenecer a ningún lado, ¿no? Y Lima, precisamente, es ese espacio, ¿no? Que por un lado les dice que están rodeados de un montón de gente, ¿no? Pero la ausencia es lo más notorio. Pero por otro lado, Lima también es el lugar del encuentro, ¿no? Del posible encuentro, ¿no? De este encuentro añorado, ¿no? Y como dijo Rocío, también Lima se prolonga en estos hoteles, ¿no? Donde se va a desarrollar precisamente los encuentros amorosos, ¿no? Entonces, Lima, de algún modo, también representa la soledad, el desamparo, pero también la comunión, el amor, el erotismo, ¿no? De algún modo, Lima también es esa metáfora de los caminos, ¿no? Que constantemente aparecen en todo el poemario, ¿no? Cuando dice, he vuelto al camino de la soledad, ¿no? Por ejemplo, de algún modo, Lima propicia esos encuentros posibles, ¿no? Con la persona amada, pero también Lima es la posibilidad de la soledad, ¿no? También es otro tipo de encuentro en todo caso, ¿no? Un encuentro quizá más personal, ¿no? Más privado, que tiene la voz poética consigo mismo, ¿no? O consigo mismo. Por un lado aparece, ¿no? Aparece el otro que la va a encontrar, ¿no? En la mitad de todos sus caminos, ¿no? Pero también por otro lado está la idea de ese camino que lo debe recorrer sola, ¿no? Hay una prolongación, ¿no? Si hablamos de espacios, ¿no? De pronto Lima y el cuerpo, ¿no? Se puede trazar también un camino por ahí, ¿no? Lima también vendría a ser otro cuerpo, ¿no? Donde comulgan, ¿no? Donde se encuentran estos otros cuerpos, ¿no? Las sinécdoques aparecen una y otra vez en el poemario, ¿no? Siempre se están representando partes del cuerpo, ¿no? Hasta el cuerpo mismo es un espacio, ¿no? Un hueco, dice María Emilia, ¿no? Que el cuerpo amado es un hueco, ¿no? Donde se puede refugiar. Y Lima también es esa especie de refugio, ¿no? Sus calles viejas, sobre todo, ¿no? Dice. Pero también Lima toma la forma de las otras personas, ¿no? Que supuestamente también, intuyo, estaría su familia, ¿no? Y como dijo Rocío, para su familia ella es la hija, ¿no? Loca y extravagante, ¿no? Que de algún modo no entiende de las reglas, de pesos, de medidas, ¿no? Que le tratan de enseñar, ¿no? Y por eso quizá también Lima represente
esa soledad, ¿no? No se siente, no se siente en un lugar feliz, digamos, ¿no? Pasa por lo que había dicho hace un momento, ¿no? Por el placer y el displacer, ¿no? Constantemente. Lima puede significar, ¿no? Un espacio del placer, ¿no? En el sentido de que se une al cuerpo amado, pero también puede significar entrar en disonancia, ¿no? De que de algún modo su forma de pensar, su forma de ser, su propia voz desentone con todo el resto, ¿no? Y que sea vista como la mala, como la loca, ¿no? Como la extravagante. Y de algún modo nos está presentando precisamente una poesía que pretende, ¿no? Desarticular, desmontar todas estas ideas patriarcales, ¿no? Todos estos rituales que hay acerca del amor, de la pareja, de la familia, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que le abre la puerta, ¿no? Para eso es el dolor, ¿no? Esos momentos de displacer es que le muestra precisamente de que eh, todo esto es un discurso, ¿no? Que puede ser desmontado y cuestionado, ¿no? Solo eso. Muchas gracias, Judith. Hay una pregunta del público. Joel Rocha pregunta si cómo se ve la figura paterna y materna dentro de Tímida y Avergonzada. Eh, Judith, ¿quieres contestar primero? Ah, sí, sí, justo había subrayado esa idea, ¿no? De que hay una, podemos decir, ¿no? Hay una voz superior, ¿no? Una voz de la conciencia, un otro con mayúscula, ¿no? Que de algún modo gobierna, ¿no? Muchos de los poemas de María Emilia, ¿no? Aparece. En este caso, en Tímida y Avergonzada aparece entre comillas, ¿no? Lo de, lo de no creas en los hombres, ¿no? Eh, que de algún modo también parte de un discurso patriarcal, ¿no? Esa idea, ¿no? El mismo patriarcado genera, ¿no? Genera estas ideas con respecto a lo masculino, ¿no? Solo se lo puede imaginar desde el aspecto perjudicial, dañino, ¿no? No se lo puede ver como un otro igual, ¿no? Al cual se pueda amar, sino que el discurso patriarcal también erige, ¿no? Esta figura masculina que es destructiva, ¿no? Hacia lo femenino, ¿no? Y los padres vendrían a reproducir, ¿no? Estas ideas. Hay otra figura, ¿no? También el de la madre de la persona que se ama, ¿no? La suegra vendría a ser, que también funciona como una voz patriarcal, ¿no? Que ella no logra captar en su totalidad, ¿no? Logra aprender, ¿no? En su totalidad. Y, y, y por eso también hay una especie de tensión, ¿no? En la voz poética. Por un lado, en acceder, ¿no? A ubicarse en ese lado del orden, ¿no? Del mandato, porque parece ser un lugar seguro, ¿no? Pero por otro lado, y muchos de los poemas lo revelan, eh, quiere, ¿no? Más bien alejarse, ¿no? De eso y ir por su propio camino, ¿no? Descubrir, así sea con el dolor, pero descubrir sus propias ideas, ¿no? Su propia visión de la realidad. Gracias, Judith. Rocío. Concuerdo con Judith en cuanto la figura del padre y de la madre se inscriben dentro de un discurso patriarcal, tradicional, convencional. Eh, Efectivamente, yo creo que en el poema Tímida y Avergonzada hay como que hay dos niveles, uno donde ella tiene miedo, pero se siente avergonzada, no sabe exactamente qué hacer, pero es su primera experiencia sexual.
dice que todo va a salir bien, que no se preocupara, pero en el fondo sigue viendo esta idea de la relación fallida. Cuando dice, yo recordaba las largas discusiones de mis padres y el desesperado llanto de mi madre y su voz diciéndome, nunca confíes en los hombres. Entonces, si bien a lo largo del poemario, para María Emilia, el eros, el amor, es la comunión de cuerpos, aquí hay una contradicción porque no es el modelo que ella ha visto en su casa, no es el modelo que ve de sus padres, sino que ve que hay una discusión, que hay una falta de amor o una falta de comprensión entre ellos, no existe una comunión. Entonces, efectivamente, como ya lo ha dicho Judith, es como que ella trata de desprenderse, desembarazarse de esa concepción patriarcal para plantear un nuevo modelo de amor, de eros al respecto. Angélica Isabel pregunta, ¿es posible la construcción del sujeto femenino a través del encuentro con este otro masculino? Rocío, por favor. Yo creo que sí es el encuentro entre el sujeto femenino y el masculino. Claro, construir al sujeto femenino a partir de este encuentro, de este roce que hay con el otro masculino. Sí, yo creo que sí, porque pensándolo así, ella ve estas nuevas experiencias, este conocer su cuerpo, conocer su propia sexualidad a partir del encuentro con el otro masculino. Entonces, parte de conocerse, por lo menos en este poemario, la experiencia de María Emilia, es no solo es algo personal, que lo experimenta cuando siente la soledad y todo, pero también es un descubrirse en el otro, en la comunión con el otro, en el encuentro con el amante. De hecho, en muchos poemas se habla de esta relación en que quiero introducirme en tu cuerpo, quiero sentirte. Entonces, es una cuestión de construirse o ir reconociendo, conociéndose, autoconocimiento, pero a partir del otro, es poseerte, centrar en tu cuerpo, es de lo que mis ojos ven, te recuerdo de lo que ven mis ojos o lo que tú estás viendo. Entonces, hay una conexión que sí permite que el sujeto se construya, o sea, construya una cierta individualidad y una feminidad a partir de esta conexión con el otro, ¿no? Y lo cual se da después, ya cuando se da la ruptura y el quiebre al final, y ella se encuentra sola, pero ya reconoce ciertos elementos de soledad o de ella misma, ya después de que se separó del amante. Sí, sí, precisamente estaba leyendo el poema que Rocío nombró, ¿no? Y yo creo que es el ejemplo perfecto, ¿no? De esta comunión, ¿no? De esta construcción que hace el sujeto femenino a partir del encuentro, ¿no? Con el otro masculino, ¿no? El ejemplo es perfecto porque uno, estamos viendo, usualmente en la poesía tradicional, las mujeres eran construidas, ¿no? Por las voces masculinas. Pero aquí con un ejemplo es María Emilia, ¿no? De que está ocurriendo lo inverso, ¿no? Que en este caso lo masculino está siendo construido, ¿no? Por una voz femenina, ¿no? Por una escritura de mujer. Y este poema, ¿no? Entro lentamente por tus venas hasta inundar todos los rincones de tu cuerpo, rescato tu nombre milenario, en cada arteria te pierdo y me encuentro, en la profundidad de tu mirada, sin compañía alguna, invado tus pulmones y vivo y me recreo con el aire que respiras, avanzo por debajo de tu piel y organizo con exactitud el metabolismo de tus penas y tu cuerpo se convierte en la zona sagrada de mi vida. Sin embargo, hoy es mañana y mañana será nunca, ¿no? Este poema precisamente está escribiendo al hombre, ¿no? Lo está escribiendo a partir de su deseo, ¿no? Este deseo de hacerse uno con el objeto amado, ¿no? Pero en ese caso,
deja de ser objeto. ¿Por qué? Porque se hace uno con la voz poética, ¿no? Este deseo de poseer internamente, ¿no? El cuerpo amado, creo que es el ejemplo perfecto de cómo la voz poética puede construir lo masculino, ¿no? A partir del eros, ¿no? Del deseo, del amor. Pero también hemos visto, ¿no? En este poema más famoso que tiene María Emilia, que también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Que el otro masculino también puede ser totalmente construido a partir de la pérdida, ¿no? A partir de la destrucción, a partir de tánatos, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, de algún modo, María Emilia construye, ¿no? Al otro masculino a partir, ¿no? De dos deseos, ¿no? De dos pulsiones, ¿no? De enteros y tánatos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Edith. También quiero agradecer al público que nos acompaña en esta ocasión. Infinitas gracias a todos. No sé si quisieran dar unas palabras finales, Judith, Rocío. Judith primero. A ver, no solo agradecer nuevamente a la red literaria peruana, a ti y a Rocío también, ¿no? Por este conversatorio, ¿no? A Rocío es la primera vez que la conozco y ha sido muy grato precisamente poder conversar, ¿no? De esta poeta tan querida. Y de verdad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por la poesía. Sí, por favor. Yo también quiero agradecerles, ha sido un espacio muy fructífero. Judith, ha sido un gusto. Juan también. Jason, que estás ahí, gracias por todo lo que han organizado, por las preguntas, por el espacio, las personas que han hecho preguntas también. Es muy importante revalorar el trabajo de María Emilia, el conversar sobre esto. Este es un libro muy importante, que efectivamente comienza una generación, es parte de una generación que también tiene que seguirse explorando. Y yo me siento muy contenta de estar aquí. Hay muchos temas que creo que se han quedado fuera, se han quedado en el tintero, se podría seguir conversando, quedó la parte social, pero que ya está en otros poemas que aparecieron en nuestras revistas y creo que eso se podría discutir después. Pero en general, el repensar, el volver a leer esto, repensar muchas cosas, es una práctica muy importante para seguir pensando la poesía, la escritura de mujeres y nuestro rol en la sociedad actual. Gracias. Muchas gracias. Entonces, con esto damos por finalizado este conversatorio, que también me pareció muy breve. La verdad me hubiera gustado seguir conversando sobre ese tema, pero el tiempo apremia y bueno, en fin. Muchas gracias nuevamente y damos por concluido este conversatorio. Hasta luego.